¿Qué tal, hermanos? Paz y bien. Yo soy Fray Félix Maldonado para servirles. Quiero compartir un pequeño tema con ustedes. Fray Alonso, su promotor vocacional, me ha invitado para hacer este pequeño video y poder ayudarles con una pequeña reflexión. El tema se titula La vida de oración. Pero antes de comenzar propiamente con la reflexión, quiero invitarles para que entremos un poquito en ámbito espiritual a través de un pequeño canto. Les invito a que si conocen este canto me ayuden a cantarlo. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Transfórmame, Señor, transfórmame con poder, transfórmame, transfórmame, Señor, transfórmame con poder, transfórmame. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Muy bien. Como les había comentado ya hace un momento, el tema que vamos a reflexionar se titula Vida de oración. Quiero compartirles algunas pequeñas reflexiones que realicé, unas pequeñas notas, esperando que esto nos ayude a comprender precisamente nosotros cómo podemos vivir una vida de oración. Bueno, primero vamos a partir de la palabra vida, que es la primera palabra que compone este tema. Nosotros hemos tenido un nacimiento físico, cuando Dios nos permite a través de nuestros padres nacer a esta vida en este planeta, en este presente. Posteriormente nosotros hemos recibido la gracia de un sacramento muy especial, el sacramento del bautismo, a través del cual Dios nos permite que nosotros seamos sus hijos. Y con este nuevo nacimiento, que es un segundo nacimiento, nosotros nacemos a una vida de convivencia con Dios. Y es a partir de ese momento en el que nosotros somos capaces de poder convivir con Dios
todas las veces que nosotros queramos y necesitemos. Dios nos ha creado para tener una vida en contacto con Él, una vida que a través de nuestras etapas de crecimiento podamos en cada momento nosotros convivir con Dios. Pero vamos a ver un poquito sobre esto. Yo quiero ayudarte, más bien yo quiero que me ayudes a recordar. Recuerda en ti, recuerda en tu mente, ¿cuándo por primera vez escuchaste hablar de Dios? ¿Quién te lo presentó? Tal vez tu papá, tal vez tu mamá, tal vez algún familiar cercano como un tío o una tía, tal vez tu abuelita. ¿Quién te presentó a Dios nuestro Señor? ¿Con quién escuchaste por primera vez mencionar a Dios? Tal vez un catequista, no lo sé. ¿Quién fue? Es importante poder nosotros traer a la mente quién fue el instrumento que Dios utilizó para que nosotros comenzáramos a conocerlo. Bueno, y en este ámbito espiritual, vida de oración. ¿Qué quiere decir vida de oración? Una vida de oración es una vida que busca en distintos momentos convivir con Dios, platicar con Dios, conversar con Dios. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que cada uno de nosotros así desee realizarlo con Dios. Será importante que un joven como tú, que está buscando su vocación, su lugar en el mundo, se pueda preguntar, ¿pero la oración es importante para este proceso de discernimiento? ¿Cómo la vida de oración te puede ayudar a comprender lo que Dios desea de ti? Bueno, vamos a comprender un poquito cómo te puede ayudar. Vamos a comenzar definiendo qué es la oración. Hemos dicho ya hace un momento que orar es conversar con Dios. En la vida de la iglesia nosotros hemos escuchado hablar de varios santos, los santos hombres y mujeres como tú y como yo, que dedicaron su vida a convivir con Dios. Entre todas las cosas que ellos realizaban, hubo una convivencia personal con Dios. Y entonces en esta convivencia con Dios, Dios les permite comprender cómo vivir su fe de manera personal y también de manera comunitaria dentro de la iglesia con los hijos de Dios. Vamos a escuchar un poquito qué nos dice Santa Teresa del Niño Jesús. Para ella la oración es un impulso del corazón. ¿Ok? Esto es un tanto espiritual. Un impulso del corazón, un corazón que de manera natural se mueve para convivir con Dios. También Santa Teresa nos dice que la oración puede comprenderse como una mirada dirigida al cielo. ¿Ok? Esto lo podemos comprender. Una mirada dirigida al cielo. Que puede ser una mirada físicamente, y cuando vemos el cielo podemos remontar nuestra mente a Dios, pero también puede ser una mirada a través del corazón, una mirada que nuestro corazón, que nuestro espíritu dirige hacia Dios. También Santa Teresa nos dice que la oración es un signo de amor en la prueba y en la alegría. ¿Quién manifestará este amor? ¿Dios o nosotros? Ambos. Primero Dios, que es aquel que es la fuente del amor, y después nosotros como una respuesta de este diálogo recíproco con Dios. También han escuchado tal vez hablar de San Juan Damasceno. San Juan Damasceno nos habla que la oración es la elevación del alma a Dios. ¿Ok? Esto se entiende, ¿verdad? El alma con sus potencias,
con su inteligencia, con su conciencia, con su libertad, con su voluntad, que se eleva a Dios. Y también nos dice Juan Damasceno, él menciona un propósito: pedir a Dios bienes convenientes. Entonces nosotros podemos orar a Dios para pedir, es una de las formas de dirigirnos a Dios. Pero para pedir ¿qué? Bienes convenientes. ¿Esto cómo lo podemos comprender? Aquello que nos puede ir llevando a vivir en santidad. Si aquello que le pedimos a Dios es para nuestra santificación, entonces Dios nos lo concederá. También han escuchado ustedes hablar de San Agustín de Hipona, ¿verdad? Pues San Agustín dice que la base de la oración es la humildad. Es decir, al presentarnos ante Dios, presentarnos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón comprendiendo quiénes somos delante de Dios. Pues bueno, los santos de Dios nos van ayudando a comprender un poquito sobre este ámbito de la vida de oración. Y también, pues nosotros como religiosos franciscanos, tenemos todo un maestro en la práctica de oración, San Francisco de Asís. Y quiero hablarles un poquito sobre la espiritualidad de San Francisco, que nos puede iluminar para nuestra vida de oración personal. San Francisco dice que orar es una forma de vivir. ¡Ah, caray! Esto ya es más profundo. Ya no únicamente son momentos, es una forma de vivir. ¡Ay, pero ¿será que nosotros podemos llegar a eso? Podemos pensar que San Francisco era santo. Y es que en su grado de santidad para él era muy sencillo. Pero no, al principio no fue así. San Francisco de Asís ciertamente sintió en algún momento de su vida una inclinación natural para convivir con Dios. Pero esta convivencia en donde él se fue acercando a Dios, le fue ayudando a ir creciendo en su trato con él. Hasta llegado el momento en el que convivir con Dios para San Francisco de Asís fue ya como respirar para el cuerpo, una necesidad básica para su alma, para su vida espiritual. Por eso San Francisco de Asís comenta que orar es una forma de vivir. Qué interesante, ¿verdad? Es mantener, dice San Francisco de Asís, mantener el espíritu unido a Dios. Entonces no es únicamente momentos, sino es un estado permanente de tener presente a Dios en nuestra vida. Y con ello San Francisco de Asís da respuesta en su vida al mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Como lo primero que tenemos que vivir al despertar y lo último que tenemos que vivir al dormir ya por la noche. Entonces dice San Francisco de Asís que la oración nos ayuda a santificar el tiempo. Interesante. ¿Cómo? Hablando con Dios. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿verdad?, que Dios es la fuente de la santidad a la que nosotros podemos ir a beber. Entonces, yendo a la fuente, ese momento siempre será santo, porque convivimos con el santo de los santos. Entonces, santificar el tiempo hablando con Dios. Y también dice San Francisco de Asís que a través de la oración nosotros podemos descansar nuestra vida en Dios. Híjoles, esto qué hermoso, ¿verdad? Ante esos momentos de tribulación, ante momentos de mucha agitación, ante momentos de preocupación, ante momentos de tristeza o desesperación, podemos acudir a la oración. Y entonces dice San Francisco
descansar en Dios. San Francisco de Asís invitaba a sus religiosos, a los frailes franciscanos, a sus hermanos de la orden, para que hicieran de la oración el centro de sus actividades. Por encima de todas las cosas, buscar la gracia de la oración. Tener en su corazón, dice la regla de San Francisco, el espíritu de oración y devoción, por encima de todas las cosas. Y también nos habla San Francisco que para poder ser una persona orante, podemos pedirle a Dios, para que Dios nos conceda la gracia de ser orantes, de no vivir la oración únicamente por momentos, que no está mal, pero de ir creciendo, de tal manera que podamos ser unas personas orantes en cada momento de nuestro día. Y entonces decía San Francisco que esto nos llevaría a desear que todas nuestras palabras y nuestras obras agraden a Dios. ¿Pero esto será posible? Claro que sí, la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Así es. Si Dios no lo pide, entonces es algo que podemos realizar. Pero ¿qué necesitamos para poder orar? Lo primero, querer hacerlo. Porque si no queremos orar, no lo vamos a realizar. Tenemos que tener la intención, querer hacerlo. Después, tenemos que buscar el momento y el lugar para poder orar. En ocasiones podemos estar tan ocupados durante el día en las actividades que necesitamos buscar un espacio y momento para orar. Después será hacerlo, orar, para que eso no se quede solo en intención, sino orar con Dios. Porque si no, no va a suceder. Y cuando nosotros lo practiquemos más, mientras más lo practiquemos orar, entonces en nosotros se puede convertir en un hábito. Un hábito puede fortalecerse haciendo una actividad constante todos los días durante 21 días. Después de esto, si nosotros somos constantes, entonces lo adquiriremos como algo más natural en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana. San Francisco de Asís también nos habla lo siguiente. Cuando él iba de camino y sentía una invitación de Dios para orar, se detenía y se daba el momento para platicar con Dios. Yo creo que en alguna ocasión también te ha sucedido que estás en actividades o que estás haciendo tarea o que estás con tus amigos o que estás en internet o en una llamada telefónica contestando un mensaje, haciendo alguna labor y sientes de repente algo espiritual en ti. Entonces dice San Francisco que es importante hacerle caso a esa emoción espiritual que Dios dirige hacia ti. Es un momento que se puede aprovechar para platicar con Dios nuestro Señor. Entonces San Francisco de Asís buscaba momentos para orar. Oraba con su fraternidad, con sus demás hermanos frailes, pero también buscaba momentos personales para orar, en donde disponía su mente, sus sentidos, su corazón, su alma, para convivir con Dios. Y decía San Francisco de Asís también que la oración le ayudaba a mantenerse en pie ante momentos de prueba, ante momentos de dificultad. Entonces, hermanos, la oración nos puede mantener en pie con buenos cimientos, con fuertes cimientos en Dios, aunque haya pruebas muy fuertes. San Francisco de Asís, con sus hermanos
de religión, los hermanos frailes, le veían orar hasta llegar a la contemplación. Entonces, cuando nosotros somos constantes y vamos conociendo cada vez más a Dios y vamos descubriendo con Él este mundo espiritual tan profundo, entonces Dios nos puede regalar esos momentos de orar tan plenamente hasta llegar a la contemplación, en donde es un momento profundo con Dios, Dios y tú. San Francisco de Asís hablaba con Dios y él lo comprendía de distintas maneras. En sus escritos él se refiere a Dios de distintas formas, como el Altísimo, como el Omnipotente, como como solo Dios, como aquel que todo lo puede, como alguien alcanzable. Y lo comprendía así de manera personal, por su experiencia de convivencia con Él. Entonces, cada que San Francisco convivía con Dios, conocía un poco más de Dios. Y al grado que este conocimiento le llevaba a hablar de Dios así de esa manera, como un amigo, como un padre, como un maestro, como su Dios, como su Rey, como su Redentor, como su Salvador, como su todo. Y también San Francisco de Asís invitaba a sus hermanos de fraternidad a orar con humildad, reconociendo su pequeñez ante Dios, que es siempre amor. Y esta manera, ¿verdad? Que ya también nos decía San Agustín, la humildad como aquello necesario para estar delante de Dios. San Francisco de Asís también así lo comprendía. Y cuando estaba delante de Dios, entonces él se miraba a sí mismo ante la grandeza de Dios, veía su pequeñez y se sentía agradecido porque a pesar de ser alguien tan pequeño en el mundo, Dios lo miraba con profundo amor. Y una pequeña oración contemplativa que San Francisco de Asís llegó a decir en momentos personales con Dios eran estas palabras: Señor, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Y esto lo llevaba a vivir un momento espiritual, profundo, personal con Dios. Bueno, ¿en qué nos ayuda entonces, hermanos, a vivir la oración? A comprender la voluntad de Dios. Al inicio de esta pequeña reflexión yo les preguntaba, ¿crees tú que la oración puede ayudarte a identificar tu vocación? Claro que sí, porque es platicar con aquel que inspira esa vocación en ti. ¿Qué querrá Dios de ti? ¿Que vivas la soltería y te desenvuelvas en ella y seas feliz? ¿Que vivas el matrimonio, formes una hermosa familia y seas feliz? ¿Que puedas ser religioso como San Francisco de Asís y en este entorno de vida religiosa seas feliz? ¿O que seas sacerdote y siendo pastor de Dios en la iglesia, ser feliz? Entonces, a eso nos ayuda la vida de oración, a comprender la voluntad de Dios. También ya nos decía San Francisco, a tener fortaleza interior, a ser pilares fuertes, aunque haya una tormenta tremenda a nuestro alrededor, siendo que este pilar es sostenido por la fuerza de Dios. También nos ayuda a tener paz interior. Estos momentos especiales de encuentro con Dios, de manera comunitaria o de manera personal, nos ayudan a vivir paz interior. Y cuando nos compartimos desde esa paz, entonces esa paz también es contagiosa y podemos ayudar a que otro hijo de Dios pueda descansar en la paz del Señor. También alcanza en nosotros alegría profunda. Es verdad que durante nuestros días vivimos muchas experiencias que nos pueden brindar alegría, que nos pueden poner contentos,
Pero hay como estas experiencias que son pasajeras, pero estos momentos de convivencia con Dios dan una alegría profunda y duradera, porque así es Dios. También nos ayuda a tener claridad en nuestros pensamientos, porque Dios va iluminando a través de su Espíritu Santo nuestra mente y va dirigiendo nuestros pasos en nuestro caminar. También nos ayuda a buscar convivir con Dios constantemente. Una vez que hemos tenido un encuentro personal con Dios, el alma sigue buscando a Dios, necesita de Dios. También para poner por obra el amor de Dios. Es decir, aquello que nosotros comprendemos que Dios inspira de bondad en nosotros y la bondad que Dios pone en nosotros. Hay un impulso natural para hacer el bien a nuestro prójimo. Bueno, hermanos, quiero decirles, invitarles para que tú de manera personal puedas querer vivir esta experiencia. Si tú buscas vivir esta experiencia, sin duda estarás dispuesto a la inspiración espiritual de Dios. Recordemos que Dios es aquel que primero nos llama y entonces de nosotros debe haber una respuesta. ¿Cómo será esta respuesta espiritual de nosotros hacia Dios? Pues yo te invito, hermano, a que tú puedas darte la oportunidad de orar con Dios. Nadie que no seas tú puede vivir un encuentro con Dios por ti. Tienes que ser tú mismo. Bueno, pues les agradezco mucho por compartir este momento de reflexión a través de este tema, vida de oración, y permitir a Dios poco a poco que este ambiente espiritual lo podamos vivir de manera cotidiana, al grado que lo vivió San Francisco de Asís. Paz y bien, hermanos.